Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión del seminario Diálogos Municipalistas, el seminario interdisciplinario sobre gobiernos locales. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe como disertante la maestra Dolores Barrientos Alemán, de quien me permitiré leer una breve reseña de su actividad profesional. La maestra Barrientos se desempeña como representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desde el 2011. Durante su gestión, ha diseñado e implementado importantes proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad, el combate a la pobreza, el cambio climático, el manejo sostenible de sustancias químicas, las energías renovables, la eficiencia de recursos y economía circular, la contaminación por plástico, la movilidad eléctrica, las finanzas verdes y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, ha impulsado la iniciativa de economía verde en los diferentes sectores del país. Adicionalmente, ha participado activamente en el proceso de reforzamiento del marco legal ambiental en México a través del impulso de nuevas leyes como la Ley General de Cambio Climático en 2012 y la Ley de Transición Energética en 2015, que promueve las energías renovables. A partir de mediados del 2020 y a la fecha, también está a cargo del programa de trabajo del PENUMA en Guatemala y durante el año 2021 y 2022 estuvo a cargo de la agenda del PENUMA en Colombia. Anteriormente, Dolores Barrientos se desempeñó como especialista regional senior en cambio climático y energía sostenible en el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde lideró la estructuración de financiamientos basados en políticas públicas sobre cambio climático, programas financieros que consideraron la utilización de los recursos de los Climate Investment Funds, como los Clean Technology Fund y el Forest Investment Program, así como la asistencia técnica en mitigación y adaptación al cambio climático y energía limpia. Como consultora independiente, ha otorgado asesorías a empresas en México, Estados Unidos y Europa en temas relacionados con finanzas internacionales, deuda estructurada, financiamiento de proyectos, carbon finance y el mecanismo de desarrollo limpio. Asimismo, cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito financiero nacional e internacional, ya que laboró por 18 años en el Banco Nacional de Comercio Exterior, en donde estuvo a cargo del área de finanzas internacionales, diseñando esquemas financieros en los mercados internacionales de capital y en el mercado local, emisión de deuda estructurada, así como en las negociaciones de líneas de crédito con la banca internacional, bancos de desarrollo y organismos financieros multilaterales. Participó en la estructuración de proyectos en los sectores de energía, acero, cemento, turismo e infraestructura. Dolores Barrientos también diseñó y lideró el Fondo Mexicano de Carbono, el primero en su tipo en América Latina, junto con el Centro Mario Molina. La combinación de capacidades en las áreas financiera y ambiental le ubican como una de las pocas expertas en el área de financiamiento climático y sostenible. Dolores Barrientos cuenta con una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Monterrey, donde obtuvo mención honorífica, y una maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Es originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México, y tenemos además hoy la fortuna de que nos acompañe disertando sobre los objetivos del desarrollo sostenible en el ámbito municipal. Dolores, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. A nombre del colegio y del mío propio, es un verdadero honor tenerte como nuestra ponente en esta sesión y te dejo el micrófono para que nos compartas tus conocimientos. Bienvenida de nueva cuenta. Muchas gracias, Fidel, por la invitación y gracias al Colegio Nacional de Abogados Municipalistas por esta invitación. Cuando Fidel me invitó y comentaba del enfoque de la plática, pues es una plática que puede ser muy general o muy particular porque estamos hablando desde la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 hasta cómo a nivel local
se pueden lograr estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que se definieron en este programa de trabajo dentro del sistema de las Naciones Unidas, que eventualmente pues empezó en 2016 y va a concluir en el 2030, que es básicamente pues los periodos de planeación del sistema de Naciones Unidas. En el periodo anterior de 15 años, si ustedes recordarán, se habló de los objetivos del milenio, ¿no? Entonces ahora, en este periodo de 15 años, se habla de una agenda de desarrollo sostenible con estos grandes objetivos. Yo tengo de referencia una presentación. Lo que no quisiera es hacer esta presentación un poco aburrida con muchas láminas, porque siempre en la ONU y en PENUMA tenemos muchos datos, mucha ciencia, muchos análisis. Entonces me voy a permitir hacerles esta presentación eh, tal vez muy rápida para que no resulte tediosa y estaría como empezando desde lo general hasta llegar a algunos ejemplos que desde mi programa, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México, estamos implementando proyectos específicos, ¿no? Entonces, ¿sí pueden ver la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Sí, sí se puede ver. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, yo no puedo recorrer. Ah, ya. Yo creo que el concepto más reciente que se está manejando de la ONU a nivel global y de hecho, pues desde nuestro líder en ONU, que es nuestro secretario general, el señor Antonio Guterres, es sí que hay un reconocimiento de que estamos viviendo una triple crisis ambiental y que al mismo tiempo pues es una crisis planetaria y que está relacionada, por ejemplo, con la crisis del cambio climático, con la crisis de la pérdida de la naturaleza y la biodiversidad y con la crisis de la contaminación en todos sus sentidos, ¿no? Contaminación del aire, del agua, del suelo. Recientemente, bueno, estos últimos años nos hemos preocupado mucho por esta nueva contaminación que está afectando a todo el planeta, que es la contaminación por plásticos, ¿no? Y entender que no son crisis por separado, sino que estas crisis están totalmente interrelacionadas, ¿no? No hay una sola crisis, por ejemplo, el cambio climático no se puede explicar sin la pérdida de la biodiversidad y sin los efectos de la contaminación en el planeta, ¿no? O sea, todo está totalmente relacionado. Se habla, por ejemplo, de muertes, de desplazados, de los efectos tan fuertes que está teniendo el cambio climático en sequías, inundaciones, el deshiele acelerado, el incremento en el nivel del mar, los ciclones y huracanes que son cada vez más potentes y bueno, México no es la excepción. De hecho, es uno de los países que llamamos que son los países más vulnerables al cambio climático. Por ejemplo, lo que pasó el año pasado con este huracán Otis, que en horas pasó de 1 grado al máximo grado de potencia y que devastó Acapulco, o las sequías que está afectando a más de las 2/3 partes del país, o las olas de calor también que vivimos en junio, de junio a septiembre, pero principalmente en junio en México, cómo las olas de calor afectó a gran parte del territorio nacional. Se habla oficialmente, por ahí encontramos datos de 500 muertos por las olas de calor, pero simplemente con pláticas, por ejemplo, en Monterrey, la gente comenta que en Monterrey o en Nuevo León hubo más de 800 muertos por las olas de calor, ¿no? Con este cambio tan extremo de temperatura que tenemos. Entonces, todos estos efectos, si ustedes se fijan, pues vienen del planeta, vienen de estos objetivos de desarrollo sostenible que dependen de tener un planeta sano, ¿no? En el PENUMA, en el 2021, hicimos un análisis muy interesante
que sirvió como base para decidir o para definir cómo íbamos en el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible. Hicimos un grupo de científicos de todo el planeta para que se hiciera como este análisis retrospectivo de lo que ha pasado en términos de medio ambiente y naturaleza en los últimos 50 años. De hecho, invitamos por ahí a una científica, a un grupo de científicos mexicanos que contribuyó en este documento. Y me gustaría nada más hablar de este resumen de lo que se encontró, o sea, cómo está el equilibrio del planeta y cómo ha cambiado drásticamente en los últimos 50 años y por qué lo que está pasando en cuanto a degradación ambiental y esta triple crisis ambiental, por qué está deteniendo el logro de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, por ejemplo, el análisis nos dice que los retos ambientales pues ya representan emergencias planetarias que nos están costando económicamente muchísimo dinero. Entonces ahí ya los retos ambientales están afectando, está afectando el pilar económico. Recordemos que el desarrollo sostenible se entiende de alguna manera con un pilar ambiental, un pilar económico y el pilar social, ¿no? Y los ODS de alguna manera pues están clasificados en estos tres pilares. Entonces, el análisis que a mí se me hace muy fácil de leer, ustedes lo pueden encontrar en internet. De hecho, todos los estudios que hacemos en ONU y en PENUMA son libres, de libres acceso. Entonces, con el nombre ustedes pueden encontrarlo en la web. No solamente está teniendo un deterioro económico, este deterioro ambiental, sino que también está causando millones de muertes prematuras, que entonces ahí ya estamos afectando el pilar social del desarrollo sostenible. Aquí también hay un análisis que generalmente se menciona, pero no a profundidad, y es que también no le estamos dando las posibilidades a los jóvenes y a los niños y a las futuras generaciones de tener un bienestar de alguna manera, al menos un bienestar como más o menos nosotros, nuestra generación, lo hemos vivido, ¿no? Entonces sí hay un quiebre en cuanto a que a la degradación ambiental no le está dando posibilidades de bienestar a nuestros jóvenes, niños y a las generaciones que todavía no nacen, ¿no? Se puede decir también en términos de emisiones de gases de efecto invernadero que si nosotros quisiéramos parar pues el gran desafío del cambio climático, pues tenemos que bajar a esas emisiones de gases que provoca el calentamiento global y el cambio climático. Y bueno, como ustedes saben, está el Acuerdo de París, es un acuerdo vinculante en donde la mayor parte de los países del planeta lo firmaron y lo ratificaron. Y ahí la gran meta del Acuerdo de París es no llegar a 2 grados centígrados hacia finales de este siglo, o sea, hacia finales del 2100, y hacer todo lo posible para incluso no llegar a un incremento de temperatura de 1.5 grados para finales del 2100. Y para ello, por ejemplo, nosotros recomendamos que si queremos empezar a tener esta trayectoria de bajar los gases de efecto invernadero, pues de entrada tendríamos que bajar en un 45% estas emisiones para el 2030, para entonces poder llegar a esa descarbonización de la economía global hacia el 2050 y hacia el 2100, ¿no? Entonces, por ahí vamos muy mal. Ahorita les voy a mostrar algunas estadísticas. Y, por ejemplo, otra vez, o sea, de estos tres pilares, hemos visto que en los últimos 50 años la economía global ha crecido, en términos económicos, la economía global ha crecido 5 veces, pero a costa
de que se ha triplicado la extracción de recursos naturales y a costa también de que la población se ha duplicado, ¿no? Entonces, en estos 50 años, nosotros en el PENUMA, en todos los análisis de la situación del medio ambiente a nivel global, siempre tenemos estos drivers de la degradación ambiental, y para nosotros no hay manera de entender la degradación ambiental sino es que las dos grandes causas, y es el incremento de la población, o sea, la población mundial sigue creciendo, y por el otro lado, el consumismo y el hiperconsumismo en las economías desarrolladas, ¿no? Entonces, si seguimos teniendo un incremento de la población y si seguimos hiperconsumiendo, entonces pues no va a haber planeta que nos alcance y vamos a topar con estos límites planetarios en donde en algunos indicadores planetarios ya estamos llegando a ese límite, ¿no? Se habla de la triple crisis que ya estábamos comentando: cambio climático, pérdida de la naturaleza y la contaminación. Imagínense el planeta, y pues tenemos los continentes, o sea, los ecosistemas terrestres, que son los continentes, y el ecosistema y los ecosistemas marinos, que es casi el 70% de la superficie planetaria, que son los mares y los océanos. Bueno, el hombre o la actividad del hombre ya en los ecosistemas terrestres está afectando al 75% de ese territorio. Entonces, imagínense que en los continentes ya nada más tenemos, si acaso, un 25% de territorio en donde no hay presencia de una actividad humana y en donde más o menos las otras especies pueden vivir en libertad, ¿no? Sin estar siendo afectadas por estas actividades humanas, que es infraestructura, minería, carreteras, pues toda la infraestructura, las ciudades, la agricultura, la ganadería, ¿no? Y en el caso de los océanos, ya la afectación o la degradación de los océanos y los mares está llegando a las 2/3 partes de lo que es ese 70% de área planetaria correspondiente a los océanos, ¿no? Y bueno, el costo social es muy fuerte: 25% de las enfermedades corresponden a riesgos ambientales, y simplemente la contaminación causa 9 millones de muertes prematuras al año. Y de esas 9 millones, gran parte es contaminación atmosférica, ¿no? Yo creo que alrededor de 7 millones es contaminación. Entonces, les voy a dejar esta presentación porque ahí de manera gráfica se puede ver esta interrelación entre los riesgos del desarrollo humano y de la contaminación. Nada más hablando, por ejemplo, pues de esa invasión que estamos haciendo como una especie invasora prácticamente en el planeta, que somos los humanos, o como si nosotros quisiéramos sacar una radiografía del planeta, identificar en dónde están los mamíferos, por ejemplo, pues ahí entonces podemos ver cómo la extinción de muchas especies se está dando por este crecimiento poblacional y por el hiperconsumismo principalmente de carne, ¿no? De los humanos que nos alimentamos de carne, ¿no? Entonces, en esta gráfica pues se dice, ¿no? Que la población humana, o sea, si nada más identificáramos la biomasa de los mamíferos, la población humana contribuye con alrededor de 1/3 y el ganado con casi 2/3. O sea, el ganado con el que nos alimentamos es el otro 2/3, y los mamíferos salvajes, si acaso, están representados por un 5% del total de la biomasa
de los mamíferos en la Tierra, ¿no? Entonces, cómo el efecto de la población, el crecimiento poblacional y nuestra alimentación está afectando, pues, a la naturaleza, ¿no? Norma, no sé si podrías a lo mejor poner tu cámara en negro. Gracias, es que como se movía mucho y te estoy viendo, entonces me estaba un poco despistando. Muchas gracias. Y bueno, por ejemplo, en estos 50 años, la extracción, la generación de energía, ustedes ven cómo está de cuando se empezó a quemar petróleo y carbón, etcétera, a mediados del siglo XIX, a la actualidad, cómo está la composición de la generación de energía, ¿no? Y bueno, todavía gran parte de la generación de energía se da por la quema de hidrocarburos, ¿no? Que esto contribuye pues a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Todavía, afortunadamente no es el caso de México, pero en muchos países como China y en Europa, pues todavía dependen también del carbón para poder generar energía, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Que es la degradación por los seres humanos en ecosistemas terrestres y oceánicos. La generación de sustancias químicas también amenaza la salud. Ustedes ven también la proyección de estos últimos 50 años y cómo también la contaminación por químicos está relacionada con nuestro sistema alimentario, ¿no? Por ejemplo, el uso de fertilizantes, que es el uso del nitrógeno, o el uso de pesticidas, ¿no? Como en estos 50 años, pues ha contribuido muchísimo a esta contaminación. Y bueno, aquí también ya se habla del tema climático y la generación de gases de efecto invernadero, que más adelante lo vamos a ver a detalle, ¿no? Esto también ya es la proyección. La pérdida de la biodiversidad también es una proyección. Y lo que a mí me gustaría pararme en explicar es que la degradación ambiental amenaza precisamente el logro de los ODS, ¿no? Si ustedes ven esta gráfica, por ejemplo, ven como un pastel y ese pastel como que tiene estos 3 pisos. El piso de abajo son los ODS, por ejemplo, que dependen de la naturaleza. Vemos, por ejemplo, ecosistemas terrestres y marinos, vemos el clima o la atmósfera y cómo si no tenemos ese equilibrio en la naturaleza, la atmósfera, los océanos, los mares, los ecosistemas terrestres, si no podemos arreglar eso abajo, muy difícilmente vamos a poder solucionar los ODS que se relacionan al pilar económico. En este caso se llaman producción y consumo, ¿no? O sea, no vamos a hacer economías competitivas, no vamos a tener, no estamos haciendo las transformaciones tecnológicas necesarias, por ejemplo, en la generación de energía, en el uso eficiente de los recursos, en el agua, que es un tema muy relevante en muchos países, incluyendo México. Y si no solucionamos tampoco, de alguna manera, los ODS que se relacionan al desarrollo económico, pues muy difícilmente vamos a tener recursos para asignarlos a salud, a alimentación, a nutrición, a educación, a género, a equidades, a seguridad, que son los ODS que se relacionan al pilar social, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho que busquen, es un reporte muy corto, pero muy sustancioso de alguna manera para entender la importancia que tiene el planeta, la naturaleza, el equilibrio ecológico en el logro de todos los ODS, ¿no? En cambio climático, les voy a dar algunos datos. Me voy a brincar esto que es algo histórico. Como saben, pues está el Acuerdo de París con esta gran meta de no llegar a esos 2 grados al 2100, incluso hacer un esfuerzo para que sea 1.5 el incremento hacia finales del siglo, ¿no?
pero pues eventualmente vamos muy mal, ¿no? Porque nos faltan ya muy pocos años para llegar a un incremento de temperatura de 1.5 grados centígrados. De hecho, en una nota de la Organización Meteorológica Mundial hace unos días nos decía que ya la temperatura, que en algunos días ya del año pasado se llegó al incremento de temperatura de 1.5 grados. No todo el año, pero en algunos periodos del año, ¿no? Entonces, finalmente, el cambio climático y este gran reto planetario nos está haciendo mucho más rápido que nuestra capacidad de reacción, ¿no? Porque si esa gran meta planetaria para el 2100, pues no se va a lograr porque eventualmente vamos a estar viendo el incremento de temperatura de 1.5 en la década del 2030. Y ya hay muchísimos análisis y escenarios climáticos hechos por diferentes centros científicos del planeta que nos dice que ya casi es una certeza que el incremento de 1.5 grados se dé en la década del 2030. Y mucha gente podría decir, bueno, y ese 1.5 grados, ¿por qué es tan importante y por qué lo pusieron como meta en el Acuerdo de París y por qué es como un breaking point? Y pues sí es un breaking point porque si sobrepasamos ese incremento, pues los efectos del cambio climático van a ser cada vez peores y las posibilidades de bienestar también van a ser más difíciles, como ya lo estamos viendo, sequías, problemas en la siembra de alimentos y cultivos, incremento en el nivel del mar, el deshielo está cada vez más acelerado, las olas de calor van a seguir matando a muchísimas más personas. Entonces, sí es un escenario que sí tiene efectos estudiados muy potentes, ¿no? Esto me lo voy a saltar porque es algo muy técnico y eventualmente todos los países en el Acuerdo de París tienen el compromiso de cada 5 años llevar compromisos nacionales determinados para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. México, pues como es parte del Acuerdo de París, su primer NDC, bueno, su segundo NDC presentado en 2020, me decía, bueno, México va a reducir en un 22% sus gases de efecto invernadero para el 2030, pero la recomendación global es que esa reducción sea de 45%. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, pues todavía como país no somos tan ambiciosos, pero gran parte de los países tampoco lo están haciendo, ¿no? Luego hubo una revisión y entonces se modificó el NDC de México y eventualmente el compromiso, no lo veo aquí porque me lo tapa mi cámara, pero bueno, ahí tienen el nuevo compromiso. Creo que es el 25, es que precisamente ese dato lo está tapado. Y bueno, y aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al menos desde los proyectos del PENUMA en México. Nosotros estamos ayudando a las ciudades y ustedes que son profesionales, en su mayoría abogados, pero me imagino que hay otros profesionistas que trabajan con gobiernos locales, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hacer un análisis de cómo identificar soluciones basadas en la naturaleza que hagan que las ciudades y los municipios estén más preparados para enfrentar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, muchos municipios del país están teniendo problemas de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer un análisis para identificar esas cuencas, cómo conservar esas cuencas, cómo asegurar la proveeduría del agua en los municipios, ¿no?
o los problemas de olas de calor, o sea, lo vivimos a mediados del año pasado y desafortunadamente entre la ola de calor y la isla de calor que se forma porque las ciudades están llenas de pavimento y no tienen áreas verdes. Entonces, si viene una ola de calor a una ciudad en donde no hay una cobertura verde, pues ese cemento va a incrementar todavía 1 o 2 grados más el efecto de ola de calor, que ya es un efecto pues regional o global, ¿no? En ese momento. Entonces, el análisis que estamos haciendo de adaptación en ciudades hace ese tipo de trabajo, ¿no? Cómo las ciudades y los equipos en las ciudades tienen que estar muy bien preparados para identificar, por ejemplo, oportunidades de captación y filtración de agua de lluvia, cómo mitigar esos efectos del cambio climático, generación de oxígenos y asimilación de contaminantes, la protección de la flora y fauna local, la retención del suelo, porque hay ciudades que pues se está perdiendo también el suelo y con eso pues también las coberturas verdes que tienen, el refugio de la fauna silvestre, también, ¿por qué no?, la belleza escénica que debemos de conservar en nuestras ciudades y que se ha descuidado mucho, ¿no? Mucha infraestructura verde que se necesita construir, pero que también tenemos que trabajar sobre la infraestructura gris, que en muchos de los municipios en México tenemos una crisis, está obsoleta, o sea, tal parece que hace 50 años se hizo toda esta gran infraestructura hídrica en tuberías, etcétera, o hace a lo mejor 20 o 30 años se hicieron los primeros rellenos sanitarios, los manejos de residuos. Pues créanme que ahorita en el trabajo que nosotros hacemos todos los días en todo el país, es triste ver cómo la infraestructura hídrica, la infraestructura en el manejo de residuos, incluso la infraestructura en transmisión eléctrica es tan obsoleta, hay pérdidas muy fuertes en fugas de agua, hay pérdidas muy fuertes en energía, el manejo de residuos en muy pocas ciudades se está dando adecuadamente, la mayor parte son tiraderos a cielo abierto, que pues son focos de infección y que es un riesgo muy alto también al medio ambiente. Entonces, yo creo que ustedes como profesionistas y municipalistas deberían de tener esa capacidad de análisis para decir cómo podemos empezar a solucionar estos problemas de infraestructura que están muy relacionados a las soluciones de los problemas ambientales, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Jalapa hicimos un proyecto que concluyó el año pasado, trabajamos 5 años y si ustedes, bueno, en su imaginario, si han oído o conocen Jalapa, piensan y dicen, bueno, Jalapa es una ciudad muy lluviosa y muy húmeda y muy verde. Pues ¿saben qué? Ya no, ¿por qué? Porque hicimos un análisis de años anteriores y en la actualidad, y por ejemplo, la lluvia que recibe Jalapa, pues bien, ha venido de bajada, o sea, eventualmente ya recibe menos lluvia que antes, y en cuanto al incremento de temperatura también, o sea, los escenarios al 2040 para Jalapa, que es o era una ciudad verde y húmeda y lluviosa, pues ya no. Y para el 2040, por ejemplo, el incremento de temperatura en Jalapa va a ser de 2.5 grados centígrados, ¿no? Entonces, imagínense que este es el escenario de Jalapa, una ciudad verde y lluviosa. Imagínense cuál podría ser el escenario en una ciudad, no sé, como Hermosillo, como Aguascalientes o como Monterrey, que son ciudades que pues ya están en ecosistemas muy áridos, ¿no? Y entonces se hizo un análisis de todo el municipio, un análisis
climático, precisamente con científicos, con gente de la Universidad de Veracruz, del INECOL, gente de la UNAM que nos ayudó, y empezamos a analizar todas estas variables históricas, ¿no? Precipitación, almacenamiento de carbono, los efectos también en ciclones, huracanes, inundaciones, la situación que tenía todo lo que era el bosque y la cobertura forestal alrededor del municipio, y cuál era su situación en la pérdida y qué era lo que estaba provocando esa pérdida de bosque, ¿no? Y bueno, y entonces se hizo este mecanismo de colaboración con el gobierno del estado y con la municipalidad. Aquí fue bien importante el compromiso. En estos 5 años nos tocó trabajar con 2 administraciones, y el proyecto lo que busca es empoderar y darle las herramientas técnicas y de política pública a los gobiernos locales para que tengan la capacidad de analizar estos efectos y preparar al municipio para que esos efectos pues no sean tan fuertes, porque al final del día el cambio climático es global, pero se enfrenta a un nivel local, ¿no? Entonces tenemos que preparar a los municipios, ¿no? Entonces, desde el análisis de la vulnerabilidad del municipio hasta qué tipo de políticas públicas podríamos implementar, herramienta para tomar de decisiones, el costo-beneficio de inversiones, si es infraestructura gris o infraestructura verde, la comunicación y la participación de las personas en el municipio fue también muy importante. Y bueno, este proyecto fue el primero en su tipo a nivel global, y lo que estamos haciendo ahorita es que lo vamos a replicar al menos en 10 municipios más. Ahorita estamos consiguiendo un financiamiento del Fondo Verde del Clima, que es un fondo global que se deriva precisamente de la Convención de Cambio Climático, y entonces ya hemos estructurado un nuevo proyecto para poder tener recursos y seguir ayudando a 10 ciudades más para poder hacerlos mucho más resistentes al cambio climático. Y bueno, por el otro lado, otras acciones que contribuyen a la mitigación del cambio climático es la movilidad eléctrica. En Penuma tenemos 10 años trabajando en la región promoviendo el uso, por ejemplo, de movilidad eléctrica en los sistemas de transporte público, lo que se llama en México Metrobús. Empezamos hace 8 años trabajando con Santiago de Chile, y en estos últimos años ya Santiago tiene casi 2.500 autobuses eléctricos ya circulando. Luego vino también en Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, que empezaron a invertir también en transporte público eléctrico, y ya, por ejemplo, Bogotá en los últimos 4 años ha invertido y ya casi también llega a los 2.000 autobuses eléctricos. Y bueno, ahí ¿por qué es importante? Porque yo creo que las nuevas tecnologías tienen que de alguna manera beneficiar a la gente con menores recursos, que eventualmente en nuestras ciudades son las que utilizan en su mayoría el transporte público, pero también una contribución muy fuerte porque esas unidades pues no generan contaminantes atmosféricos que son muy dañinos para la salud, ¿no? Y que provocan muchísimas muertes prematuras, ¿no? Entonces se empezó a hacer eso. Luego trabajamos en los últimos 3 años un proyecto muy interesante para establecer estrategias nacionales de movilidad eléctrica en 14 países, incluyendo México. México, yo creo que la estrategia es de las más completas. Desafortunadamente, como estamos a finales de sexenio, creo que no se va a poder publicar, y vamos a esperar si a principios del próximo sexenio se publica. Y eventualmente tenemos un proyecto que ya conseguimos los recursos internacionales para ayudar a 3 ciudades que ya tienen un proyecto de Metrobús autorizado y financiado por Banobras Fonadim, porque ustedes saben que son proyectos muy costosos y que también desde su diseño hasta su implementación
son también de mediano plazo. Entonces escogimos 3 ciudades que ya iban avanzadas en un proyecto, ya un diseño de proyecto con una autorización financiera de ese Metrobús. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es, con estos recursos internacionales, ayudarle a esas 3 ciudades para hacer análisis de costo, beneficio, tecnología, etcétera, para que algunas rutas de esos nuevos proyectos y algunos unidades sean unidades eléctricas, ¿no? Entonces, vamos a empezar a trabajar con Mérida, que ya está avanzada, con Puebla y con la ciudad de Tampico, Tamaulipas, ¿no? Entonces, para que vean cómo desde una gran problemática planetaria y ambiental, cómo se están dando las soluciones a nivel local que van a contribuir de alguna manera a esas grandes metas globales de combatir el cambio climático, ¿no? Y bueno, aquí está la información. En contaminación, por ejemplo, hablar de la contaminación de plásticos. Ahorita, y ustedes como abogados, me imagino que saben que desde el año pasado y este año hay un compromiso global de que los países que forman parte de las Naciones Unidas están negociando un nuevo acuerdo ambiental que se relaciona con la contaminación por plásticos, ¿no? Ha habido y se están dando muchas rondas de negociación. La próxima ronda va a ser el próximo mes, o no sé si es marzo o abril, en Montreal, pero ya ha habido como 4 o 5 rondas de negociación desde el año pasado hasta finales del 22 hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Es primero, pues, que haya un acuerdo internacional vinculante, o sea, obligatorio, para que todos los países en todos los países se empiece a cuantificar y a controlar la generación de estos plásticos que son en su mayoría desechables y que están contaminando al medio ambiente, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos datos también de contaminación atmosférica. Yo creo que es una de las contaminaciones, también la del plástico, pero que nos preocupa mucho en México. Hay muchas cuencas atmosféricas con grandes problemáticas. Por ejemplo, está la del área metropolitana de Monterrey, ¿no? O simplemente la cuenca atmosférica en Salamanca, ¿no? Que también tiene grandes emisiones. Y se junta Salamanca con Tula, pues es una cuenca mucho más contaminada, una cuenca que no se ha estudiado mucho, pero que sabemos que es de las más problemáticas, es Coatzacoalcos, por obvias razones, ¿no? De todo el tema de contaminación y petroquímica, etcétera. Entonces sí, nos preocupa mucho también la contaminación del aire, pero bueno, atrás de eso está el elefante en el salón, y ese elefante se llama transición energética, ¿no? Entonces, en la medida en que no avancemos en una transición energética, pues vamos a tener una gran problemática en contaminación del aire en gran parte de las ciudades del país, ¿no? La contaminación por plásticos, bueno, aquí tenemos algunos datos, son datos en su mayoría muy recientes. Y aquí, por ejemplo, tenemos campañas en Penuma en donde tratamos de visibilizar la problemática a nivel local. Tenemos una campaña que se llama Respira la Vida, que es una campaña global en donde les damos herramientas a los municipios y a los estados que se adhieren a esa campaña, herramientas de comunicación, de sensibilización, que tengan alertas tempranas, que traten pues, de implementar algunas recomendaciones para al menos medir y tener mejor sistemas de monitoreo y comunicar mejor a las comunidades en cuanto haya algunas alertas en contaminación, ¿no? En México hemos tenido una adherencia de México como país, de 14 estados, 14 municipios, aunque ya se incrementó. Por ejemplo, recientemente Nuevo León se adhirió a la campaña, y algunos otros municipios de
de Nuevo León, entonces por ahí el número se incrementó un poco. Aquí están más o menos identificados cuáles son los adherentes de Respira la Vida. Y en el tema de contaminación por plásticos tenemos como más de 8 años trabajando muy duro a nivel también local para prohibir ciertos plásticos desechables. No sé si ustedes han escuchado lo que se logró en Querétaro hace como 6, 8 años, en la Ciudad de México hace como 4 años o 5. También se empezaron a prohibir ciertos plásticos desechables en Veracruz, en Baja California Sur, Baja California Norte. Entonces, este tema de los residuos y los plásticos, hemos tenido un trabajo muy fuerte a nivel estatal y municipal, porque a nivel local son los que pues están lidiando con la problemática del manejo de desechos, ¿no? No, a nivel nacional no hemos tenido tanta suerte porque pues los industriales que producen este tipo de plásticos pues han hecho un lobbying muy importante, principalmente en el Senado. Entonces nos dimos cuenta que le podíamos dar la vuelta a la tortilla, y si a nivel nacional no podríamos implementar una prohibición gradual de algunos plásticos desechables, nos fuimos a trabajar a los estados y a los municipios que son los más afectados, y entonces les dimos todos los elementos técnicos y legales para que pudieran de alguna manera establecer prohibiciones en regulaciones municipales o leyes estatales. Entonces ahorita pues yo creo que hay más de 30 regulaciones locales que prohíben plásticos desechables, que son, para mi gusto, regulaciones y leyes progresivas, porque están mucho más avanzadas que lo que se ha logrado a nivel federal por las razones que les comento, ¿no? Entonces, en México ha sido un caso paradójico en ese sentido, porque en algunos países sí se ha logrado una eliminación, por ejemplo, la prohibición de popotes y bolsas de plástico, ¿no? A nivel nacional. Y en México no se ha logrado eso, pero se ha logrado prohibiciones de muchos plásticos desechables, pero en algunos estados y en algunos municipios que han sido progresivos en ese tema, ¿no? Y bueno, aquí están, por ejemplo, algunos estados y municipios que tienen regulaciones locales o estatales y que han estado trabajando al menos estos últimos 6 años o 7 en la contaminación por plásticos desechables. Hemos tenido algunas situaciones, por ejemplo, algunos empresarios plastiqueros se han ido a la Suprema Corte argumentando pues que esas leyes, como son diferentes en todo el país, que les afecta y que les afecta la posibilidad de hacer negocio, ¿no? Entonces, el caso más reciente que supimos que se fue a la Suprema Corte fue el caso de Oaxaca, aunque Oaxaca no era un ejemplo tan bueno porque hizo como una adopción de una ley de prohibición, pero en la implementación nunca se implementó, pero agarraron a Oaxaca y la llevaron a la Suprema Corte, ¿no? En donde estamos viendo que sí hay una implementación efectiva de esas prohibiciones, por ejemplo, es en Ciudad de México o es en Baja California Sur, que eso lo ha promovido más la sociedad civil que los gobiernos, que ha ayudado más la sociedad civil que los gobiernos locales, pero son prohibiciones que son muy buenas. Entonces, bueno, estamos viendo de todo y cómo la acción de los gobiernos locales, de los estados y los municipios en las problemáticas ambientales, pues son las más importantes, ¿no? O sea, el avance se tiene que dar, por supuesto, a nivel nacional, pero hay veces por circunstancias que esos avances no se dan tan rápido, pero los gobiernos locales no pueden esperar, y este es el caso de ello, ¿no? Bueno, aquí se habla también de la acción de algunas industrias, ONGs, academia, que también se han adherido al tema de mares limpios y a combatir la contaminación por plásticos desechables.
Y el año pasado nosotros tuvimos un avance muy importante a nivel federal porque desde el PENUMA trabajamos con la Secretaría de Medio Ambiente Federal, Semarnat, con científicos de la Universidad Metropolitana y empezamos, o sea, no se puede hacer una política pública si no se conoce el problema y si no se tiene un diagnóstico. Entonces nosotros con ellos elaboramos el Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica, o sea, identificando en dónde estaba la problemática. Por ejemplo, ustedes ven en este mapa, la problemática está, o sea, lo que nos dice el inventario es la contaminación por plástico en México está presente en todos los sistemas hídricos del país, o sea, ríos, arroyos, lagunas, lagos y costas. Y, o sea, esa contaminación ya es más importante que la contaminación por químicos o desechos o aguas residuales. O sea, es más fuerte la contaminación por plástico que las otras contaminaciones en nuestros sistemas hídricos. Y estos puntos que se ven acá son los puntos rojos, ¿no? En donde ya en las costas, pues hay una salida muy importante de estos desechos, por ejemplo, en la cuenca de Tijuana-San Diego, en la cuenca en el sur, en Guatemala, en Oaxaca, en Quintana Roo, en la parte sur de Veracruz, bueno, todo Veracruz, y también en la cuenca fronteriza de Matamoros, Bronzeville, ¿no? Entonces, ya también tenemos identificados esos puntos de alarma, ¿no? En cuanto a la problemática. Y del inventario, lo que estamos haciendo ya con Semarnat es un plan nacional de acción para contrarrestar esta contaminación plástica, ¿no? Y bueno, en cuanto a la pérdida de la biodiversidad, que es el otro tema o la otra crisis, bueno, también aquí hay datos interesantes. Bueno, aquí las afectaciones es parecido al análisis que platicamos al principio. Hay 1 millón de especies que están en extinción. Solamente en México se perdió 186,000 hectáreas de bosque natural en el 2021, ¿no? O sea, en América Latina, por ejemplo, bueno, el cuerpo más importante forestal, por supuesto que es la Amazonia, pero el segundo cuerpo más importante forestal es el de México, el del sur-sureste de México. Y ahí es donde se está dando un cambio de uso de suelo, principalmente desde el 2020 a la fecha, o sea, los últimos 4 años, México no aparecía en el top 10 de pérdida de bosque originario, y desde el 2020 aparece en el top 10 de países que están perdiendo bosque originario, ¿no? Aquí están las estadísticas, por ejemplo, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, que básicamente son países que comparten la Amazonia. Y México, por ejemplo, en 2019 se registró la tasa más alta de pérdida de bosques, ¿no? Y el sur-sureste, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, es la zona en donde más cobertura forestal originaria o primaria se ha perdido, ¿no? Hay un satélite, bueno, una página que se llama Global Forest Watch, que es abierta. Ustedes entran a la página y ahí les va dando estas estadísticas al día, porque es vía satelital, ¿no? Entonces, también es importante que ustedes conozcan estas herramientas, ¿no? De 2002 al 2020, fue como la pérdida que se ha dado en bosque primario. Y estos son los países, ¿no? Brasil, bueno, esto fue en el 2020. Brasil, el Congo, Bolivia, Indonesia, Perú, Colombia, Camerún, Laos, Malasia y desafortunadamente México, que tenía más de 20 años de no aparecer en el top 10, pues aparece a partir del 2020, ¿no? Y bueno, las negociaciones internacionales van avanzando para proteger la naturaleza. Como ustedes saben, la ONU tiene este marco
bueno, el Convenio de Biodiversidad Biológica, el CBD, y de ahí lo más reciente, el trabajo más reciente de este convenio es el Marco Global para la Biodiversidad Biológica, que se llama Kunming-Montreal, y que eventualmente las negociaciones de Montreal de hace unos meses van avanzando para hacer también que los países tengan compromisos más sólidos para conservar la naturaleza, ¿no? Y por ejemplo, estos son los grandes objetivos del marco Kunming-Montreal, que es bien importante también que ustedes lo conozcan porque todos los países están trabajando sobre el tema y que para el 2050 la salud de los ecosistemas y las especies mejore en cuanto a detención de la extinción de especies provocada por el ser humano, el uso sostenible de la biodiversidad, el reparto equitativo de los beneficios que da la biodiversidad, la aplicación y financiamiento. De hecho, cerrar la brecha entre el financiamiento de la biodiversidad y el financiamiento, por ejemplo, al cambio climático. En el cambio climático, en mitigación, hay miles de millones de apoyo internacional y de financiamiento para ello, pero por ejemplo en adaptación hay muy poco y en biodiversidad todavía hay muy poco. Entonces también estos grandes metas globales y crisis ambientales tienen que tener un financiamiento suficiente, ¿no? Estos son algunos, las 23 metas que se establece para el 2030 en el marco global de Montreal. Y bueno, ahí ustedes pueden verlo: restaurar 30% de ecosistemas, conservar 30% de las zonas terrestres, marinas y costeras, reducir el 50% la introducción de especies invasoras, etcétera, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿no? Y bueno, un ejemplo muy bonito de cómo podemos conservar la naturaleza y haciendo un reparto equitativo de los beneficios de la naturaleza y la producción sostenible de algunos productos derivados de la naturaleza es lo que está pasando en Oaxaca con la producción de mezcal. En los últimos 10 años, las exportaciones, por ejemplo, de mezcal han crecido más de 500%. Hay una demanda internacional infinita de mezcal y pues hay una oferta muy limitada, ¿no? Entonces, si ustedes no han ido a Oaxaca, por ejemplo, en los últimos 3 años o 4, y van ahora, ven cómo los paisajes en Oaxaca ya son paisajes de siembra de agave, en donde había bosques y selvas secas. Ahora el paisaje son agaves, 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 agaves. O sea, se está dando un monocultivo muy parecido a lo que pasó en Indonesia con el aceite de palma, en donde la demanda internacional del aceite de palma devastó Indonesia y todas las especies de plantas y animales que vivían en Indonesia por la producción de aceite de palma. Entonces no queremos que Oaxaca, que tiene tal vez el 80% de la producción de agave y mezcal y que es el estado más rico de México en términos de biodiversidad en animales y plantas, no queremos que eso se pierda, ¿no? Por una demanda internacional del mezcal. Y en la cadena de valor agave-mezcal, pues hay connotaciones muy interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay agaves, pues, de muchos años que se perdieron, los agaves de 100, 200 años. Ahora, pues, se están sembrando los agaves más comerciales. En la producción de agaves se tiene que dar una sostenibilidad y eventualmente el proyecto que nosotros estamos iniciando implementación durante los próximos 5 años es desde el punto de vista de la producción de agave, parar la deforestación de selvas secas y bosques y que eventualmente el agave se pueda dar en zonas ya degradadas, donde ya no hay presencia de naturaleza, ¿no? Entonces, y en el proceso de esta siembra, pues que sea una siembra más sostenible,
más resistente a plagas, que haya mayor diversidad de agaves, porque como ustedes saben, hay muchísimos tipos de agaves. Y por el otro lado, del agave a la producción del mezcal, bueno, también hay una variedad de mezcales, pero en el proceso de elaboración del mezcal también hay ciertas contaminaciones. Por ejemplo, la leña, pues es una fuente de degradación porque ellas usan una leña específica, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera el uso de esa leña sea sostenible. Luego hay aguas residuales en los palenques que también se tienen que tratar. Tenemos de alguna manera en este proyecto que identificar que todos estos pequeños productores de agave tengan la capacidad de registrarse como sociedades o cooperativas y de que los intermediarios, esas personas que llegan a su palenque y les dicen, oye, pues véndeme el mezcal y ellos se los venden a 100 pesos el litro, ¿no? Y son los intermediarios que andan vendiendo el mezcal en Nueva York, Londres y Bruselas a $500 el litro, ¿no? Entonces ahí también hay un tema de justicia y de comercio justo que no se está dando en el mezcal, ¿no? Entonces imagínense los grandes objetivos que tienen este proyecto, que nace de una necesidad de conservar la naturaleza, pero es tan complejo y toca todos los pilares del desarrollo sostenible, porque toca el pilar, bueno, ambiental, de naturaleza ambiental, también de procesos más eficientes, pero también de hacer que los pequeños productores sean productores registrados ante Hacienda, que tengan beneficios, que tengan canales de distribución directo que no dependan de intermediarios y que el gran beneficio de un mezcal sostenible se quede en manos de los pequeños productores y no de los intermediarios nacionales o extranjeros. Entonces, créanme que este proyecto me está quitando el sueño porque es una responsabilidad bien compleja desde el punto de vista ambiental, ¿no? Pero bueno, tenemos aliados muy importantes como el gobierno de Oaxaca, que fue quien impulsó este proyecto con nosotros y nosotros logramos un recurso internacional para poder hacerlo. Entonces, se los dejo, es un proyecto bien bonito, va a durar 5 años. Y desde el punto de vista de ustedes, a lo mejor como algunos ustedes abogados o expertos, el proyecto, o sea, tiene recursos internacionales muy limitados, estamos haciendo reuniones, vamos a empezar a hacer catas de mezcales, tratando de alguna manera a través de nuestro aliado, que es una ONG, Pronatura Sur, de hacer a lo mejor un fundraising para tener más camionetas, aunque sean pickups usadas, para tener más personal y poder llegar y hacer las actividades en todos los municipios que nos propusimos en el proyecto, incluso más municipios. Entonces, es un proyecto muy interesante que trata de lograr precisamente estos grandes objetivos de conservación de biodiversidad, pero también toca el pilar económico y el pilar social, ¿no? Del desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, con esto les dejo esta presentación y me gustaría mucho, bueno, también hicimos un análisis en los últimos 4 años de maíz, de los maíces nativos, de cómo México es el centro de origen del maíz y si México no conserva ese maíz, estaríamos en riesgo porque la mitad de la población del mundo consume maíz, ¿no? Entonces, pues sí sería un riesgo global alimentario. Y el tema es que en México en total hay 64 razas de maíces, todas están presentes en México, pero de esas 64 razas, 59 son solo de México. Entonces, esos maíces que ustedes alguna vez han probado en tortillas
moradas o blancas o amarillas o verdes, pues son maíces que tenemos que conservar, ¿no? Y desafortunadamente, si todas estas comunidades que siembran estos maíces nativos en 1 o 2 hectáreas, la mayor parte para autoconsumo, pero si esos grandes protectores de esos maíces nativos no tienen un mercado, y hay un mercado a lo mejor de esos maíces nativos en zonas rurales a ciudades, y que haya también un reconocimiento del consumidor que son maíces nativos, que son orgánicos, que son más sanos que comprar el maíz amarillo en las tortillerías y que eventualmente son transgénicos y que no sabemos qué impacto puedan tener en nuestra salud, ¿no? Entonces, imagínense crear un mercado de maíces nativos que beneficie a esas comunidades que son las que están preservando por sus tradiciones esos maíces, pero que en la mayoría esas comunidades son muy pobres, y en un análisis muy preliminar que se hizo en todas las zonas, porque esos maíces se producen en todo el país, todas las razas, y el 80% de las comunidades que está cultivando los maíces nativos en México no recibe un peso de apoyo de ningún programa del gobierno. Entonces, imagínense la desigualdad y la injusticia que estamos teniendo nada más en la producción de maíces nativos. Y si no podemos atacar el problema de raíz, generar un mercado para ese maíz limpio y puro y orgánico, hacer un reconocimiento alimenticio de eso en ciudades, incluso llevarlo a nuestros grandes mercados de consumo, por ejemplo, de la comida mexicana en Estados Unidos. Entonces hay grandes oportunidades que vienen precisamente de cómo podemos conservar la biodiversidad del maíz que es nativa de México, ¿no? Entonces, son proyectos que se oyen muy simples, pero son realmente complejos, porque igual como el mezcal nace de una problemática, en este caso de conservar la naturaleza y la biodiversidad mexicana, pero la solución no solamente está en conservar y no tocar, sino cómo hacer que estos cultivos se hagan sostenibles, que haya identificación y sellos sostenibles, que se genere un mercado para esos productos sostenibles, y que, la mayor parte de ese beneficio económico se vaya a esas comunidades, ¿no? Y bueno, con esto termino mi presentación. Yo creo que, bueno, me pasé, o ya casi, sí, yo creo que sí fue 1 hora con la introducción que tuvimos. Pero bueno, me gustaría mucho si ustedes tienen algún comentario o tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Dolores. Bien, abrimos un espacio para el intercambio de ideas. Les pediría por favor que quien desee tomar eh, la voz pueda indicarlo con las reacciones que están a disposición en la parte de abajo de la pantalla. Juan de Jesús Virgilio, adelante. Muchas gracias, licenciado. Maestra, muy buenas noches. Antes que nada, la felicito por su trabajo. Es un trabajo muy arduo, muy desgastante y a veces se topa uno con muchos problemas en el camino, sobre todo cuando se trata del medio ambiente, lo digo por experiencia. La primera es una petición, si nos puede hacer favor de llegar el material para poderlo hacer eco en programas, en exponerlo al foro público, porque es muy importante, le voy a explicar por qué. Si uno de los principales problemas que a veces tienen los gobiernos municipales es que no le dan la importancia al medio ambiente. A veces existe una oficina, una dirección, pero nada más es como un relleno más que una política pública.
Uno de los principales problemas es el manejo de los residuos sólidos, la basura. Yo siempre he puesto el ejemplo que lo que hacen es como si barrera la sala y esconderla bajo la alfombra. Lo digo de esta manera porque existen los rellenos sanitarios que ya no tienen una razón de ser para empezar. Ocultan el problema, no lo acatan, hay un problema de impacto ambiental. Y en el caso, yo soy de aquí de Huichapan, Hidalgo, tenemos una cementera y donde usan ese tipo de plantas para desechar este tipo de problemas. Las cementeras es una fuente de empleo muy importante y de desarrollo de un material que usamos todos, pero no es una planta para tratar basura, revalorización de energía como muy, técnicamente algunos se manejan. Y eso genera otro tipo de problemas como problemas ambientales, sobre todo en el aire, en metales pesados, uranos y como reacciones, pues inicios de cáncer en la gente. Pero no sé si a veces es por falta de conocimiento de nuestros gobernantes o la falta de interés o porque no conocen la problemática o simplemente una ambición económica. Esa parte no la voy a juzgar. Lo que sí es, eh, por parte nuestra, en el caso a título personal, poder hacer campañas de difusión con conocimientos más técnicos, con información como las que usted maneja, para que levantar conciencias desde instituciones educativas, algunas empresas que puedan estar comprometidas con su entorno, sobre todo el impacto ambiental. Más aparte lo que pueda uno indagar sobre instituciones importantes en el país. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Juan de Jesús. Fíjate que en la experiencia que yo he tenido, pues estos últimos 13 años ya trabajando en el PENUMA y con los temas ambientales, y bueno, me ha tocado la fortuna de conocer todo el país y las problemáticas ambientales de todo el país. En la Agenda 2030, y eso estaba buscando esta presentación, porque al principio de cuando empezamos a promover la Agenda 2030, tenía un tipo de presentación, ahora pues ya es otra presentación, pues ya tenemos muchos años con la agenda. Pero lo que a mí me gustaba en esa presentación, cuando se presentaba la Agenda 2030, es decir que el desarrollo sostenible y los ODS son universales, o sea, en el sentido de que no solamente, mucha gente dice, pues es responsabilidad de la ONU. No, los 193 países y gobiernos de los países que forman las Naciones Unidas fueron los que diseñaron esta Agenda 2030 y se comprometieron a esta Agenda 2030. Pero la universalidad de la agenda y de hacer que todos los ciudadanos del planeta pensaran en llegar y contribuir al desarrollo sustentable o sostenible, pues esa universalidad no solamente obliga a los gobiernos o a los empleados de la ONU, en este caso, en mi caso, no solamente a los gobiernos federales, pero también obliga a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales y al ciudadano como individuo a adoptar los ODS y a contribuir de alguna manera a la Agenda 2030. Y lo que yo recomendaba en esos primeros años de promoción de Agenda 2030 era que la Agenda 2030 era no sé, como ir al médico y hacer un examen médico de cómo estamos, ¿no? Como comunidad. Imagínate una ciudad, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo Monterrey, aunque siempre se enojan los de Monterrey, ¿no? Y empiezas a acomodar y hacer un autoanálisis de en dónde estamos en desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, si tú ves Monterrey o Nuevo León, pero digamos Monterrey como zona metropolitana, pues o sea, en el pilar económico les va muy bien, o sea, tienen muchísimas empresas, desarrollo económico, empresas globales, multinacionales, hay muchísimo empleo, o sea, de hecho no hay desempleo, entonces les va muy bien.
En la parte social o en el pilar social también es un estado, si hay un auge económico, pues se espera que también haya un bienestar social, o sea, hay buenos sistemas de educación públicos y privados, muy buenos profesionales, mano de obra calificada, sistemas de salud público muy buenos, ¿sí? Entonces, combatieron de alguna manera hace algunos años la inseguridad, que también los azotó, pudieron combatir la inseguridad. Entonces, en el pilar social, pues también están muy bien. Pero, ¿cuál es la pata de la mesa que está rota? Pues el pilar ambiental. ¿Por qué? Porque pues tienen unos niveles de contaminación muy altos atmosféricos, yo creo que de los más altos de Latinoamérica. Y tienen escasez, o sea, en los últimos años, escasez de agua, ¿no? O sea, es un pilar ambiental, ¿no? Y entonces dices, bueno, de qué le sirve el pilar económico y el pilar social si el ambiental, que es la base de todo, pues viven abajo de una nube negra todo el año, tienen estos impactos en salud, en muertes prematuras muy altas, o sea, siempre te digo porque tengo familia ya es que se murió de un infarto. Y pues sí, ves los índices de partículas y de contaminación, y pues sí, son infartos, o los niños tienen problemas respiratorios, asma, ¿no? Entonces, yo creo que la Agenda 2030 es hacer como un autoanálisis como comunidad y decir dónde estamos bien, en dónde no estamos tan bien y cómo podemos trabajar, ¿no? Tú comentabas el tema de residuos, ¿no? Y residuos de plásticos y por ende el de residuos. Y sí, lo que comentas es que, y que yo les comentaba, o sea, hay en un estado en el sureste, un estado con mucho turismo, vive del turismo, en donde pues está construyendo un Tren Maya, un nuevo aeropuerto, mucha infraestructura, y le preguntaba a la gobernadora y a su gente decir, oye, pues si vas a traer todavía más millones de visitantes con todas estas obras de infraestructura, ¿en dónde están las soluciones de los residuos? Porque nada más tienes 2 rellenos sanitarios en 2 ciudades, en el norte del estado, y en el resto son tiraderos, y sí, como tú dices, escondidos, y que normalmente tienen el riesgo de que se van a ir al mar, ¿no? Entonces, también ojo en la infraestructura, o sea, tenemos que de alguna manera invertir en infraestructura, pero no solamente en infraestructura de comunicaciones, infraestructura de saneamiento. Y no quiero hablar también de las plantas de tratamiento de agua residual, ¿no? En ese tipo de estados, o sea, tienes que tener mucha atención a aguas residuales y a residuos, ¿no? Para poder seguir siendo competitivo en turismo global, ¿no? Entonces sí, son muchas cosas que en la búsqueda del desarrollo sostenible se tiene que hacer un análisis de la comunidad, del municipio, de la zona metropolitana, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿En dónde estamos bien y en dónde estamos mal? Y cómo podemos llegar a ese equilibrio de desarrollo sostenible. Muchas gracias, maestro. Gracias, Dolores. La doctora Aimee Figueroa tiene levantada la mano. Adelante, por favor, doctora. Buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias a los organizadores por esta excelente conferencia de veras y exposición. Muchas gracias, a Dolores Barrientos por tan extraordinario y esperanzador panorama sobre México. Yo quisiera, si pudiera tener a bien compartirnos un poco de algunos de los ejemplos que ya nos dio de aquí de las ciudades de México,
¿cómo han manejado el tema del federalismo? Porque me sorprende pues a estos grandes logros en ciudades, cuando en un país como en México, donde se han mermado mucho las competencias y atribuciones de los municipios y hay que pasar por el nivel estatal y la dependencia de recursos económicos del nivel federal, pues estos logros. Y si nos pudiera compartir un poco eso, si son buenas voluntades, coincidencias o cómo hacen, me queda claro que tiene muchas atribuciones el municipio, pues en temas de recolección de basura, servicios públicos, ¿no? Municipales, el 115 y eso. Pero como esto excede con esta visión global, y la segunda es si en algunos de estos ejemplos que ya pues podemos considerar exitosos, pues, o que están avanzando, ha habido algún tipo de fiscalidad ambiental, o sea, de incentivos donde se disminuyan impuestos, además de los financiamientos que ya comentó. Muchas gracias. Gracias, Aime. Mira, yo creo que el tema fiscal y del federalismo es un tema súper interesante. Digo, yo como economista y como ex financiera, es un tema pues que me encanta, ¿no? Eh, los ejemplos que te puedo dar son ejemplos derivados de los temas ambientales, ¿no? O sea, yo sí considero que la capacidad del cobro de los impuestos de los estados tiene que ser muy fuerte, o sea, cada vez más fuerte, pero bueno, desafortunadamente en la política y eventualmente en la manera en cómo se hace la política en México, de tratando de asegurar los votos y obvio pensando que si los gobiernos quieren cobrar impuestos, entonces pues ya no van a tener los votos y el apoyo de los votantes en los siguientes ciclos, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera perjudica de cierta manera la sostenibilidad financiera pues de muchos estados, ¿no? Y bueno, esa dependencia federal por los recursos. Pero en el tema, por ejemplo, medioambiental, yo creo que platicando, estamos ahorita estructurando un nuevo proyecto con recursos internacionales, muy grande el proyecto, en donde los recursos internacionales, como les comenté, gran parte de esos recursos se van a ir a estas 3 ciudades para promover estos metrobuses con el concepto de movilidad eléctrica, ¿no? Pero una parte de ese proyecto se llama transición carbono neutral o net zero. Y es, para mi gusto, uno de los proyectos más ambiciosos que pueda tener en México. Imagínate convencer al gobierno federal de México que tiene que empezar a hacer análisis de trayectorias para hacer que la economía de México alcance su net zero en carbono, ¿no? Y bueno, ahí ese proyecto con el 20% de ese total que vamos a recibir, vamos a hacer ese análisis macro, ¿no? De cómo hacer primero un diálogo, segundo, sacar el elefante del cuarto, que es la transición energética, tener diálogo con Hacienda, con Secretaría de Energía, la misma Secretaría de Medio Ambiente, los que están haciendo los modelajes climáticos, etcétera. Pero al final de todo, se reduce precisamente a incentivos y desincentivos para hacer que la economía y los sectores puedan tener una descarbonización, ¿no? Y platicando con un colega, pues, del gobierno que tiene varios años trabajando en esto, dice, Dolores, es que este trabajo, pues, va a ser un trabajo técnico, con muchos modelajes climáticos, modelajes econométricos de diferentes escenarios de la economía mexicana y todo. Dice, pero mira, te pongo el ejemplo de Ciudad de México, como en términos de contaminación atmosférica, como la Ciudad de México ya tiene incentivos. Por ejemplo, tú hablas de movilidad eléctrica en transporte público, está muy bien,
pero ¿cómo vamos a llegar a una movilidad eléctrica o híbrida en automóviles privados? Dice, en Ciudad de México ya está funcionando. ¿Por qué? Porque te da el incentivo, o sea, sí, tú compras, yo acabo de comprar un híbrido eléctrico que tiene las dos opciones, marca china, tuve que hacer un análisis y con ayuda de mis expertos en movilidad eléctrica en otros países, les dije, oigan, quiero un híbrido, pero también quiero un eléctrico, y encontré esta marca nueva china que te da toda la tecnología a un precio súper asequible. O sea, te da más tecnología incluso que los alemanes, y a un precio mucho más barato. ¿Por qué? Porque son los que tienen el liderazgo en movilidad eléctrica, los chinos. No hay manera de que les ganes, ¿no? Y entonces, lo compras en Ciudad de México y no pagas, impuesto. O sea, nunca vas a pagar impuestos. Si tu coche es híbrido o eléctrico, no pagas el impuesto, ¿no? Yo nada más pagué, creo que 500 pesos por el registro bueno, ¿cómo se llama? El registro del coche. Y me dijeron, lo tiene que llevar a un centro de verificación porque nada más lo van a checar y le van a dar una calcomanía y le va a durar 8 años. Y llegué al centro de verificación y pensé que iba a pagar y no pagué nada. Me dijeron, no, usted no paga nada. Y aquí estás y la veo en 8 años, ¿no? Pero ¿por qué funciona? Porque en la Ciudad de México hay ese incentivo y el incentivo más grande es que cuando haya una contingencia ambiental, que sí las hay, tu coche puede circular, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en donde no hay un incentivo? Por ejemplo, la gente se va a Morelos a comprar coches contaminantes y en donde no pagan muchos impuestos. No sé los incentivos en Morelos, pero yo veo que toda la gente trae placas de Morelos porque no quieren pagar impuestos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Monterrey? En Monterrey no hay un control vehicular, ¿no? Y no circula. Entonces, pues no hay incentivos para la gente de comprar o no comprar un coche eléctrico o híbrido, ¿no? Entonces, sí, definitivamente en este trabajo titánico que vamos a tener afortunadamente a partir del año que entra, de hacer un programa para que México defina una trayectoria de cero carbono, va a ser muy importante los incentivos fiscales locales, ¿sí? Y también los nacionales, ¿no? Y las regulaciones nacionales, porque qué tal que ahora sí el gobierno federal obligue a las zonas metropolitanas con contaminación atmosférica a implementar verificaciones y controles vehiculares, ¿no? Entonces, ahí, si ellos no lo quieren hacer, pues el gobierno federal también debería de estar imponiendo esos incentivos y desincentivos, ¿no? Entonces, gran parte de la transición hacia una economía cero carbono, por supuesto que se necesita inversión, ¿no? Pero más que eso se necesitan incentivos y desincentivos, ¿no? Y un caso muy particular que me gusta mucho es el caso de Querétaro. En el caso de Querétaro también hay impuestos al carbono y esos impuestos al carbono pues están beneficiando la conservación de la naturaleza en la Sierra Gorda, por ejemplo, ¿no? Les cobran impuestos a las industrias que contaminan en la zona industrial y eso son impuestos verdes que ayudan a un fondo verde que luego ese fondo verde pues contribuye a acciones ambientales, ¿no? Entonces, por supuesto que la parte fiscal, incentivos y desincentivos y los más importantes van a ser los locales para poder llegar a una economía neta o cero carbono, que puede ser al 2050 o al 2060 o al 2070, pero que el análisis y lo que debemos de hacer ya lo conozcamos, ¿no?
Muchas gracias, Dolores. Levantó la mano Itzel Gutiérrez y después el doctor José Manuel Leal. Adelante, Itzel. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por su exposición y su trabajo. La verdad es admirable lo que ha logrado. Bueno, yo estoy estudiando el doctorado en estudios fiscales y traigo un tema en la fiscalidad ambiental para el sector ganadero. Entonces me interesaría saber si así como los proyectos que trae en Agave para Oaxaca o la parte del maíz, si hay algún proyecto que incentive la producción ganadera sustentable o hablen sobre ganadería regenerativa o pastoreo, algo así. Sí, fíjate que hace algunos 4 o 5 años presentamos un proyecto de conservación de los pastizales en el norte de México y considerando esta ganadería sostenible y regenerativa para un proyecto con fondos internacionales, pero no pudimos conseguir ese recurso, ¿no? Entonces en nuestra cartera no tenemos nada en ese sector, pero lo que yo sí sé es que, no sé si conozcas al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que es el fondo que maneja más recursos para la protección de la naturaleza en México, más que cualquier agencia de la ONU. Ellos son como el gran fondo que está protegiendo proyectos de naturaleza. Ellos tienen su oficina en Coyoacán, y lo puedes buscar en internet, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, y ellos tienen un proyecto de ganadería regenerativa en el norte de México. Y lo están ejecutando. Entonces ya tienen, me imagino que evidencia, buenas prácticas, etcétera. Adelante, doctor Leal. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Dolores, por tu presentación. Yo tengo dos preguntas muy concretas. Una, no sé si nos pudieras dar más detalles acerca de esto que comentabas de la electrificación del transporte, sobre todo en esto del BRT, porque tengo entendido que funcionan con gas natural, entonces me llamó por eso mucho la atención, eso que mencionabas de la electrificación. De hecho, porque hice una investigación sobre el Metrobús en Ciudad de México y el Macrobús que le decimos acá en Guadalajara, funcionan a lo mejor no totalmente con electricidad, pero sí tienen algo de gas natural, entonces por eso me interesaría saber más de qué es lo que tienes. Y la otra, no sé si ustedes en el PENUMA, trabajan o han trabajado temas de gobernanza municipal, porque muchas veces esta coordinación es una de las cuestiones que más le cuesta trabajo a los municipios. Pues como tú sabes, estos temas de gobernanza ambiental abarca muchísimos ámbitos. Entonces no sé si ustedes han trabajado algo o si trabajan algo en el PENUMA al respecto. Gracias, José Manuel. En la parte de la movilidad eléctrica, en los sistemas de transporte público, es una tecnología independiente al gas. O sea, normalmente los metrobuses o los BRTs que vemos en la región y en México empezaron con diésel, ¿no? Y luego ya hubo una transición hacia gas, y ahora no es de que a lo mejor si el Metrobús de Guadalajara necesita no sé cuántos camiones pueda necesitar, 5,000 camiones o lo que sea, pues a lo mejor unos van a ser de gas, unos van a ser de diésel y unos van a ser eléctricos. Normalmente la tecnología que nosotros empezamos a promover es una tecnología, pues la mayoría viene de China, por ejemplo, BYD, que es la más famosa. Pues son equipos que son eléctricos y tienen sus pilas, ¿no? Y entonces lo que nosotros hemos hecho los últimos 8 años es ayudar a las ciudades y en este caso a los sistemas a los responsables de los metrobuses y los BRTs
hacer análisis técnicos y también análisis costo-beneficio, dependiendo de los proveedores o, por ejemplo, tal proveedor, la pila es muy pesada y resulta que esta ciudad tiene muchas pendientes o esta tecnología necesita recargarse toda la noche o los espacios también en las calles y las tomas, todas como estas alternativas tecnológicas, o sea, analizar toda la oferta que hay y ayudarles a decidir cuál sería la mejor opción, ¿no? Yo tengo entendido que Guadalajara, el Metrobús de Guadalajara tiene al menos entre 20 y 30 camiones eléctricos ya circulando, ¿no? Monterrey está comprando o ya compró más de 100 camiones, entre 100 y 200, que la zona metropolitana, creo, de Monterrey es la que va a tener de alguna manera más. Nosotros empezamos a trabajar con la Ciudad de México en el 2020. Les ayudamos a hacer toda a actualizar toda la normativa que incluyera la opción de transporte eléctrico porque estaba muy anticuada la normativa. Incluso contratamos a un abogado de Guanajuato, precisamente, más otros técnicos que le ayudó a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a actualizar. Y en ese proceso, pues nosotros queríamos que la Ciudad de México fuera mucho más agresiva. Digo, si Santiago de Chile y Bogotá, que son ciudades más pequeñas, ya están invirtiendo en 2,000 equipos eléctricos, bueno, la Ciudad de México así lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente no tuvimos suerte y creo que nada más el Metrobús de México se quedó así como con 10 unidades o 20 unidades eléctricas por ahí perdidas, pero realmente no fue un objetivo que se hayan impuesto, ¿no? Al menos en estos últimos años. Esperemos que la próxima administración sea pues una administración con mayor innovación tecnológica, como debe ser una ciudad y una metrópoli como la Ciudad de México, ¿no? Y en el tema, y bueno, Mérida, el gobernador, súper comprometido y de hecho él utilizó el Tren Maya, como la catapunta para decir, bueno, afortunadamente en Yucatán no hubo una degradación, ¿no? A diferencia que en Quintana Roo y en Campeche sí, porque ya había líneas férreas, ya nada más se modernizaron, etcétera, o sea, no tuvieron que tumbar selva para poder poner el tren, ¿no? Y entonces el gobernador lo que hizo fue tomar el Tren Maya como catapunta y decir, ahora ayúdenme, o sea, el gobierno federal ayúdeme para poner algunas líneas de transporte público y las quiero todas eléctricas. Entonces, la ciudad de Mérida va a ser un ejemplo muy bonito de cómo el gobierno local y su ambición por estas nuevas tecnologías climáticas transformó o va a transformar todas estas líneas de donde va a llegar el Tren Maya, van a salir líneas a la ciudad que ya van a ser eléctricas, ¿no? Puebla también lo va a hacer y también el gobierno, la zona metropolitana en sur de Tamaulipas, Tampico, también están muy comprometidos a que la mayor parte del equipo que van a usar sea eléctrico. Y de hecho es el planteamiento del financiamiento que le hicieron a Banobras Fonadín, ¿no? Y en cuanto a la gobernanza municipal, yo creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos fue el ejemplo de Jalapa, porque en Jalapa estuvimos trabajando entre 5 y 6 años. Nos tocó trabajar con 2 gobiernos municipales y ese proyecto no hubiera sido exitoso si no hubiera tenido esa base de gobernanza municipal, ¿no? Se les ayudó en el proyecto a hacer nuevas políticas públicas, a analizar algunos incentivos y desincentivos a esas acciones y esas inversiones que se debería de hacer. Se armaron también comités de desarrollo sostenible, de temas climáticos, o sea, no necesariamente los gobiernos municipales
son los que tendrían que estar preparados, también la sociedad civil. Imagínate que a nivel municipal podamos tener un consejo consultivo de desarrollo sostenible en donde participe pues la gente de todos los sectores, académico, social, empresarial, ¿no? Y que eso siempre esté ahí, independientemente de los ciclos de los gobiernos municipales. Yo creo que hacia allá deberíamos de estar trabajando, ¿no? En consolidar una base de conocimiento ciudadana que no dependa de los ciclos políticos, ¿no? En mi experiencia, conociendo el país, es donde mejor funciona los gobiernos y en donde hay más bienestar. Ok, muchísimas gracias. Ujú. Muchas gracias, Dolores. No tenemos ninguna otra solicitud para tomar la palabra. Si alguien quisiera aprovechar esta última oportunidad. Y bien, si no es el caso, pues con esto daríamos por terminada nuestra sesión. Dolores, muchas gracias por tu participación, por tu exposición, por compartir todo el bagaje de conocimientos eh, y de experiencia que a lo largo de estos años has estado acumulando al frente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de parte del colegio, que queremos hacerte llegar ahorita de manera virtual, pero ya te lo haremos llegar de manera física, el reconocimiento por tu intervención, y mismo que me permito dar lectura. El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el presente reconocimiento a Dolores Barrientos Alemán por su destacada ponencia Los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Ámbito Municipal, impartida en Diálogos Municipalistas, Seminario Interdisciplinario sobre Gobiernos Locales, Ciudad de México, 13 de febrero de 2024, y firma su servidor en calidad de presidente de esta organización. De nueva cuenta, les agradezco a todos ustedes que nos hayan regalado estos momentos de su tiempo para compartir algunas reflexiones con nuestra disertante del día de hoy. Todos creo que hemos atestiguado la calidad y la valía tanto de su trabajo como de su persona, y en nombre del Colegio de Abogados Municipalistas les reiteramos nuestro agradecimiento. También aprovecho para hacer un anuncio. Estas sesiones las estamos teniendo mensualmente, el segundo martes de cada mes a la misma hora, 6 de la tarde. Y la próxima sesión, la correspondiente al mes de marzo, estará el ingeniero Ricardo Sandoval, consultor especialista en gestión del agua, justamente tratando el tema de seguridad hídrica en las ciudades. Ojalá puedan acompañarnos, y como también ya lo habíamos indicado al inicio, el video de esta sesión se estará subiendo próximamente en nuestras redes. De nueva cuenta, muchas gracias a todos ustedes, también a Dolores por el tiempo que nos ha obsequiado, y esperemos contar con su presencia en las siguientes sesiones de este seminario. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego, Fidel. Gracias, buenas noches.